Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga en esta mañana, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Le invitamos en esta mañana a que nos sintonicen. Gloria a Jesús en esta programación, en este programa. Vamos a estar iniciando. Este es su programa Una Sola Carne. Es un espacio hecho para la familia. En el día de hoy vamos a estar continuando con un tema que ya traíamos anteriormente. Para estar dando inicio, vamos a iniciar con una breve oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús de Nazaret. Permítenos en este día, Señor amado Dios, Padre Santo, que la unción de tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, llene nuestros labios, Dios mío, de tu pureza, Dios mío, Señor amado Dios, de tu palabra, Señor, para que podamos hablar, Señor amado Dios, Padre Santo, tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos humildemente, Señor, que usted nos cubra bajo tu sangre preciosa, Dios mío. Nuestras familias están delante de ti. Padre Santo, te pedimos por cada uno de los televidentes, Señor, que en esta mañana, Dios mío, Señor, nos sintonizan a esta hora. Que tú les bendigas, Señor amado Dios, y que esta, Dios mío, enseñanza, Dios mío, que llevaremos el día de hoy, sea de gran bendición para sus hogares y para sus familias, Señor amado. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Jesús. En el día de hoy se encuentra con ustedes mi esposo, Álvaro Castro, y su servidora, Darlis Charris de Castro. Veníamos tratando anteriormente un tema titulado Administrando bien mi casa. Estuvimos analizando, y lo vamos a continuar haciendo en el día de hoy, dos ejemplos de buena administración de nuestra casa y una mala administración de nuestra casa, mi amor. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar buscando, tratar de ir repasando un poco en los programas anteriores que estuvimos hablando acerca de un buen ejemplo de sacerdocio, y es el ejemplo que estuvimos tratando fue el de Josué. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo el pasaje con el que hemos abierto en los anteriores programas en el libro de Josué 24:15. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Analizando este pasaje bíblico, estuvimos estudiando un poco acerca de la vida de Josué, quién fue, qué hizo, de qué manera se convirtió él en un buen ejemplo digno para nosotros a seguir, como un buen sacerdote que administró bien su casa. Fue notable, y para resaltar a nosotros, que pudiéramos ver de parte de él cómo tomó la determinación de él como principal, como sacerdote de su hogar, llevar a cabo el desempeño de esta decisión. Y él se basó en un mandato que mucho antes, a través de Moisés, Dios había dado al pueblo. Mandato que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 y 2, y se los voy a leer en esta hora. Deuteronomio 6, 1 y 2, y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces vemos cómo Josué
dio mandato y ordenó, y aún él obedeció este estatuto que mucho tiempo antes había sido mandado por Moisés. Amén, gloria a Dios, así es. Este fue el mandato de Dios, gloria a Jesús, sobre su pueblo Israel. Entonces vamos a estar adentrándonos en el tema el día de hoy, y es, vamos a estar dando el ejemplo de ese sacerdote que no administró bien su casa, y vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Gloria al Señor. Esa lectura en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Primera de Samuel. Bien, el primer libro de Samuel nos relata la historia, gloria a Jesús, de una mujer llamada Ana, gloria al Señor, y este sacerdote llamado Elí. ¿Quién era Elí? ¿Y quiénes fueron sus hijos? ¿De qué manera él dirigió su casa? Gloria al Señor. Donde la Biblia nos relata en este libro que los hijos de Elí fueron unos hombres que desobedecieron el mandato de Dios, lo que Dios había establecido. Gloria a Jesús. Hollaron los mandamientos del Señor, echándolos por tierra, haciendo lo que bien les parecía. Gloria a Jesús, en presencia de su Padre. ¿Por qué aconteció todo esto? ¿Por qué le sobrevino a Elí esta causa? Gloria al Señor. Entonces vamos a analizar cada uno de los puntos en los que Elí tuvo esa falencia, en el cual no pudo educar bien a sus hijos. Gloria al Señor. Que vamos a hablar de quién fue Elí, de qué hizo, qué fue. Sabemos que Elí fue juez en Israel por un periodo de tiempo, gloria a Jesús, y después de eso su sucesor vendría a ser el profeta Samuel, gloria a Jesús. Entonces, leímos el versículo 1:12, donde dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede pasar esto, gloria a Jesús, en nuestros hogares? Teniendo nosotros conocimiento, el Padre como tal, de la ley de Jehová y lo que el Señor establece, gloria a Jesús, y de cómo nosotros debemos dirigir nuestra casa, gloria a Jesús. Como les decíamos que en los programas anteriores vimos el ejemplo claro de Josué y de cómo este hombre, gloria a Jesús, dice en este versículo importante que leímos al iniciar, donde él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, poniendo por obra los mandamientos, el mandamiento que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Vemos la diferencia aquí entre Elí y Josué, que vemos como las Sagradas Escrituras nos dicen, nos dejan ver que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo podía pasar esto? Gloria a Jesús, siendo un juez de Israel. Y no cualquier juez, gloria a Jesús. La Biblia no nos da referencia en que lo que hizo Elí estuvo mal, como juez de Israel estuvo mal. La Biblia nos relata específicamente que el detalle que tuvo Elí fue en su casa, en su terreno, en su espacio. Gloria a Jesús. Bendito sea Cristo. Esto es importante, gloria al Señor, que de cómo nosotros dirigimos nuestra casa. El Señor es bueno y Dios nos ha enseñado y nos va a enseñar de cómo, a través de su palabra, Él nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que dirigir nuestro hogar como sacerdote, como amo de nuestra casa, de nuestra familia, y de cómo nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar aquí que Elí, sus hijos no fueron bien instruidos por Elí. ¿Qué causas pudieron haber pasado para que Elí no instruyera bien a sus hijos? Gloria a Jesús. Si nosotros tenemos claro ejemplo que en las Sagradas Escrituras, bendito sea el Señor, que Elí instruyó a Samuel, gloria a Jesús, y Samuel vendría siendo el reemplazo de Elí, y fue uno de los jueces, de los mejores jueces que tuvo el pueblo de Israel. Entonces vamos a estar analizando esto más a profundidad, mi amor.
Amén, así es. También podemos ver cómo el ejemplo de Elí hoy en día aún se repite día a día en muchos hogares, desafortunadamente, de muchos cristianos, de muchos pastores. Dios nos guarde, y podemos ver cómo esto sucede muy a menudo. Cada día escasea más el vivir el ejemplo del sacerdocio de Josué, cada día abunda mucho más el vivir el ejemplo de Elí. Desafortunadamente en estos tiempos se está dando, y hemos visto, por ejemplo, casos en los que niños menores de edad, menores de 12, 13 años, adolescentes, no les place sujetarse a sus padres. Podemos ver cómo incluso el enemigo ha favorecido mucho en todo esto. Él ha influenciado incluso la educación en todo este tema. La misma Biblia enseña a los padres a corregir a los hijos, si es posible, aún con vara. Pero desafortunadamente el enemigo ha inventado, creado estrategias que no son para destruir al mundo, porque el mundo está en sus manos. Es una trampa que él usa en favor suyo y para destrucción de la misma iglesia, porque ha establecido a través de la Secretaría de Educación y de los planteles educativos el dictamen, la orden de que a los niños no se les puede castigar, de que a los niños no se les puede, si es necesario, pegar, porque sabemos que la Biblia nos enseña que cuando ya un niño repercute demasiado en las cosas que ya se le han enseñado y es necesario utilizar la vara ya como último recurso, debemos usarla. Pero el gobierno de Satanás en esta tierra ha logrado meterse en la educación que los padres le están brindando a los niños y está acortando la autoridad que los padres están teniendo sobre los niños. Cada día les impide, estrecha mucho más la autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos. Y esto lo vemos reflejado en los hogares cristianos. Los hogares cristianos se han visto afectados por todo este movimiento diabólico que se está dando en nuestro entorno. Entonces se han establecido este tipo de normas que están estorbando en el hogar el hecho de que los padres instruyan a sus hijos de manera correcta, instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. Entonces hoy en día en los colegios o donde quiera que van los niños, les dicen que ellos pueden demandar a sus padres si sus padres les pegan, si sus padres no los dejan salir, si sus padres los castigan, si sus padres los regañan. Hoy en día se les está enseñando a los niños que ellos pueden libremente escoger la religión en la que ellos quieran estar. Entonces le están impidiendo a nosotros como padres poder educar, instruir, guiarlos a ellos por el camino por el cual ellos tienen que andar. La Biblia nos ha llamado a nosotros y nos ha dicho, instruye al niño en su camino. Es nuestro deber, mi amor, guiarles, ¿verdad? Tomarles de la mano y decirle, este es el camino por el que vamos a andar, este es el Dios al que vamos a obedecer, estas son las conductas que vamos a tener dentro de nuestro hogar, este es el vestido que vamos a utilizar, estas son las palabras con las que nos vamos a expresar. Es nuestro deber hacerlo, pero hoy en día el gobierno de Satanás mezclado en este mundo está estrechándonos, está cortándonos, nos está colocando en un espacio cada día más reducido, impidiéndole a los padres, incluyendo a los de la iglesia, poder instruir a sus hijos de manera correcta. En el día de hoy estamos viendo eso, pero nosotros como iglesia, como sacerdotes de nuestro hogar, debemos tener en cuenta que un día Dios nos va a rendir cuenta por todo esto y debe ser para nosotros, antes que la Constitución Política de Colombia, donde dice que todo hombre es libre para escoger su raza, su sexo, su nacionalidad, su religión y todas estas cosas, que no es malo, pero antes de tener constitución política por encima de nuestra vida está la Biblia y la palabra del Señor. Si uno de estos mandatos que están en el mundo van en contra de la palabra de nuestro Dios, nosotros debemos decir alto, como un día lo dijo Daniel, como un día lo dijo Sadrán, Mesaya, Abednego, llamados Ananías, Misael y Azarías, como un día dijeron ellos,
no obedeceremos, porque todo lo que vaya en contra de la ley de nuestro Dios va a acabar con nuestra salvación, mi amor. Así es, cabe resaltar allí que hoy en día esto se da muy a menudo, que en la corrección a los niños ya no es como unos siglos atrás o unos años atrás, donde a los hijos se les corregía con vara y con firmeza. Gloria al Señor. Hoy en día, trayendo a colación lo que dice la palabra, para muchas personas lo que nos enseña la Biblia es arcaico ya. Eso algunas personas lo tienen como algo obsoleto, que ya hay otras formas para corregir a nuestros hijos y se han implementado. Y muchas personas dirán, lo que pasa es que ya estamos en pleno siglo XXI y ya la ciencia ha aumentado y los padres también han aumentado su ciencia para corregir a sus hijos y ya de pronto no se les corrige como anteriormente. Nuestros padres nos corrigieron a nosotros y hoy cuando el niño se porta rebelde o está mal, se le lleva al zoológico, al psicólogo y le dice que, gloria a Jesús, y allí les dan unos consejos y le dan unas pautas para enseñar al niño. Y también cuando los niños se portan mal, les dan estas distracciones como llevarlo a un centro comercial, a que se recree, llevarlo al zoológico, gloria al Señor, y llevarlo a otros lugares para que los niños despejen la mente, porque estas son las nuevas prácticas que se están utilizando actualmente. Gloria al Señor. Pero la Biblia aquí nos enseña, a gloria al Señor, en el libro de Proverbios, que al niño hay que corregirlo con vara, si es necesario. Claro está, bendito sea Cristo, que antes de que se corrija con vara, se le ha tenido que corregir de otra forma, gloria al Señor. Porque primero, para corregir a nuestros hijos, primero debemos hablarle, gloria a Dios. Y también la Biblia nos va a enseñar que no exasperemos a nuestros hijos, gloria al Señor. Que no todo el tiempo puede ser, por cualquier cosa que haga, le vamos a castigar con vara. No, porque no lo vamos a maltratar al muchacho, no tampoco. Sino que nosotros debemos tener la sabiduría de Dios para corregirlos y hablarles, gloria a Jesús, y decirle, esto está mal hecho, esto no es así, esto tiene que ser de esta forma, porque así lo enseña la palabra del Señor. Pero hoy en día vemos que, como les decía, están utilizando otros métodos, gloria al Señor. Y que los métodos que enseña la palabra son arcaicos, gloria a Jesús. Ojo con esto, porque bendito sea Cristo, nosotros debemos conducirnos por lo que la palabra nos enseña y no dejarnos llevar por estas mixturas que se están viendo hoy en día y que lo que está haciendo es que los niños hoy aprendan estas malas costumbres y sean unos hombres impíos como lo fueron los hijos de Elí. Nótese bien que Elí, su error para corregir a sus hijos fue esa permisividad, esa permisividad que a veces tenemos nosotros como padres por nuestros hijos, gloria al Señor. Porque si nuestro pequeño hijo hizo algo, ay no, vamos a dejarlo porque, ay, él está pequeño, él no entiende, no le vayas a pegar, no, mira, háblale, dile que eso no es así, gloria al Señor. Y entonces, como está muy pequeño, como está muy bebé todavía el niño, entonces no lo corregimos. Y así nos vamos acostumbrando a que el niño siempre hace algo malo y nosotros lo dejamos porque está pequeño, gloria al Señor. Y en ese dejarlo porque está pequeño, gloria a Dios, cuando vengamos a ver, el niño ha crecido y cuando ya queramos entrar a corregirlo como debimos corregirlo anteriormente, cuando estaba más pequeño, el niño se nos va a rebelar, gloria a Jesús. Y entonces va a ser peor, gloria a Dios. Porque entonces ya el niño tiene más resistencia y gloria al Señor. Y por eso es que hoy estamos viendo que ya jóvenes, adolescentes, están llevando a sus padres al bienestar porque los maltrata, porque los regaña. Y entonces hoy ya en día no podemos corregir a nuestros hijos porque los están llevando al bienestar familiar. Gloria al Señor. Y esto es lo que estamos viendo, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Que hoy en día los padres no pueden corregir a los hijos porque resulta que ellos, los padres ahora, gloria al Señor, si nosotros los corregimos, ellos nos van a corregir a nosotros con el bienestar. Gloria al Señor. Y eso no puede ser así, gloria a Dios. Nosotros debemos corregirlo desde temprana edad. Si el jovencito está pequeño, gloria al Señor, y él hizo algo y como está pequeño y no sabe, y nosotros tenemos que castigarlo, debemos hacerlo.
gloria a Jesús. Por más que nosotros amemos a nuestros hijos, porque yo tengo a mis hijos, gloria al Señor, y a mí me duele corregirlos porque están pequeños. Ay, y le da un dolor, una tristeza, gloria a Dios. Pero porque lo amo, gloria al Señor, no quiero que sea más adelante un bastardo, como me lo enseña la palabra. Yo tengo que entrar a corregirlo, gloria al Señor. Y si es necesario corregirlo con vara, tengo que hacerlo, porque es el bienestar de mis hijos y porque yo los amo, gloria al Señor. Así como Dios nos ama a nosotros, gloria a Jesús. Y así como Dios nos tiene que corregir a nosotros, cuando nosotros cometemos una falta, gloria a Dios, Dios nos disciplina, bendito sea Cristo. ¿Y quién ama más a sus hijos? A gloria al Señor. ¿Nosotros o Dios a nosotros, que somos sus hijos? Gloria a Dios. Yo creo que el amor de Dios va por encima de todo, gloria a Jesús. Y si Cristo a mí me amó y lo ama a usted, gloria a Jesús, el amor que usted tenga por su hijo no es mayor que el amor que Dios tiene por nosotros, gloria a Dios. Y es necesario entonces, gloria a Jesús, que por encima de nuestro dolor, por encima de que nosotros no queramos corregirlo, porque nos duele, es necesario que lo hagamos por causa de Cristo. No por mí, sino por causa de Cristo. Porque el muchacho más adelante, gloria al Señor, va a ser un ejemplo, gloria a Dios, de lo que yo lo haya instruido a él. Y él más adelante va a ser una buena persona y va a ser un buen esposo también, porque se le ha instruido correctamente. Gloria al Señor. Amén. Amén, así es. También es una de las cosas que desafortunadamente también estamos viendo hoy, es el hecho de desviar la sexualidad de los niños. Todo esto, como lo hemos mencionado, ha sido un plan estratégico por parte de Satanás para robarnos a nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, al hombre como sacerdote de su hogar, la autoridad. Y fíjese bien que lo vamos a seguir viendo en 1 Samuel 3, 11 al 14, el hecho de que Elí descuidara la corrección de su familia, lo llevó a él a la perdición de su alma. Elí fue un hombre que trató de mantener su conducta firme delante del Señor. Elí fue un hombre que trató de mantener su conducta intachable delante de nuestro Señor. Gloria a Jesús. Pero el hecho de no corregir correctamente a sus hijos lo llevó a él al castigo, al juicio de parte de Dios. Y lo vamos a ver en 1 Samuel, mi amor, 3, 11 al 14. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Dice, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque Dios y él no, gloria a Jesús, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Gloria a Jesús. El 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Amén. Aquí la palabra hace referencia a que Dios no cumplirá la promesa que había dado a la casa de Elí, y esa promesa la hallamos en el 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, me permito leer para usted, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjese bien, el detalle que tuvo Elí fue el no corregir correctamente a sus hijos o no darles el castigo que ameritaba su conducta, lo cual llevó al mismo pueblo a fallar, a pecar y a estos hombres a pecar. Esto lo llevó a él a perder su salvación, la santidad que él mantenía. Pero en el día de hoy, sabiendo Satanás
que aquellos que descuidan la autoridad que Dios les ha dado para administrar bien su casa, también van a perder su salvación. Entonces es por esto que Él hoy ha implementado este tipo de normas, este tipo de mandatos que impiden a los padres guiar a los hijos de manera correcta delante de Dios. La alerta entonces es todo lo que el gobierno de Satanás está manejando en este mundo, en esta tierra, es en contra del pueblo de Dios. Y una de las tantas leyes que él se ha implementado, una de sus tantas estrategias, es robarle a los padres cristianos la autoridad, la sabiduría y la firmeza para corregir y guiar a sus hijos en el camino correcto, porque al hacer esto, también serán contados dentro de los que no van a tener la salvación, mi amor. Gloria al Señor. Entonces, bendito sea Cristo en nuestros hogares. Nosotros debemos procurar para que nuestra familia sea llevada a esa salvación que Dios nos regala. Nosotros debemos procurar alinear a nuestros hijos en nuestro hogar, a que ellos entren, ¿verdad?, por el camino que Dios nos ha trazado. Gloria al Señor. Y entonces debemos educar a nuestros hijos, porque de ahí dependerá nuestra salvación. Recuérdese que el Señor nos va a pedir cuenta por nuestra casa, por nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta un día por lo que Él nos ha entregado, gloria al Señor. Y lo que Dios nos ha entregado a nosotros como sacerdotes de nuestras casas son nuestros hijos y nuestras esposas. Gloria al Señor. Un día nosotros tenemos que darle cuenta a Dios delante de Él, gloria a Jesús, qué hicimos nosotros con la viña que Él nos ha entregado, con lo que Él nos ha dado, gloria al Señor. Entonces, vemos aquí cómo Elí descuidó, gloria al Señor, descuidó esto. Dice la Biblia que sus hijos, en el versículo 13 de Primera de Samuel, del capítulo 1, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, y trayendo su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y dice: asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote, antes de quemar la grosura del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne a asar para el sacerdote, porque no tomaremos de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Gloria a Jesús. Entonces vemos aquí el pecado de los hijos de Elí, lo que ellos hacían, gloria al Señor. Ellos no respetaban estos sacrificios, gloria a Dios, que los sacrificios hacían por expiación del pecado del pueblo. Aleluya. Y los sacerdotes, ellos tomaban una parte de lo que se ofrecía al Señor, ellos tomaban una parte para ellos comer. Pero ellos no esperaban que el sacrificio se consumara por completo, y que después de lo que quedaba, ellos lo tomaban para sí, no, sino que antes que se quemara la grosura, dicen que ellos iban y sacaban para ellos. Gloria a Jesús. Esto hacían los hijos de Elí. Gloria a Dios. Y Elí, viendo todas estas cosas, y viendo todo, y esto no era todo. Más adelante va a decir la palabra del Señor que ellos se llegaban a las mujeres, gloria a Dios, en las puertas del templo, gloria al Señor, y hacían este pecado abominable, gloria a Jesús. Y Elí, gloria a Jesús, los va a corregir. Pero vamos a ver de qué manera Elí los corrige, gloria al Señor. En el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. Y él le decía: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo.
¿por qué hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados que nos sintonizan en esta hora, gloria a Jesús, vemos aquí la forma, gloria a Dios, en que Elí corrige a sus hijos. Lo que ellos estaban haciendo era un pecado grave delante de Dios. Y mire la pasividad con la que Elí, gloria a Jesús, corrige a sus hijos. Mire, esta forma en la que Elí corrige a sus hijos no fue la mejor, gloria a Jesús. A él le faltó aquí, gloria a Jesús, ese carácter de un padre a sus hijos para decirle de otra forma, con otras palabras, de pronto hasta enojarse, gloria a Jesús, porque lo que ellos hacían no estaba bien delante de Dios. Gloria a Jesús, bendito sea Cristo. Y también sabemos que este pecado que cometían los hijos de Elí daba para más, gloria al Señor. Y por eso el mismo Señor se va a encargar de ajusticiarlo, gloria a Jesús, con mano dura, porque el pecado era grave, gloria al Señor. Elí les dijo ahí, les hizo saber lo que ellos hacían, pero no pasó de allí. No hubo una firmeza en la amonestación que él le hizo, gloria a Jesús. No hubo una represión severa contra ellos, gloria a Jesús. No los amonestó, no les dijo no van a ministrar más, no los amonestó, gloria a Jesús. Lo único que les hizo saber fue lo que ellos estaban diciendo y les dijo que no estaba bien lo que ellos hacían, gloria a Jesús. Pero él no fue más allá, él no hizo otra cosa para que ellos dejaran de hacer esto, gloria a Jesús. Ya los hijos de Elí eran hombres ya, gloria a Jesús, grandes, y dice la palabra que ellos ya eran sacerdotes también con él. Gloria a Jesús. Ellos ya estaban encargados también de llevar, de ofrecer los sacrificios. Gloria a Jesús. Ya ellos eran sacerdotes. Y vemos aquí como dice la palabra que ellos les decían al criado que estaba asando la carne. Ellos llegaban a pedir, gloria a Jesús, para el sacerdote, porque ya ellos eran sacerdotes también. Cabe resaltar también y decir que esto venía según el linaje, que venían de los sacerdotes, de los levitas. Gloria a Jesús. Y Elí viene de la tribu de Leví, hombres que eran los encargados Elí eran los encargados de llevar los sacrificios, de quemar el incienso, delante del Señor, y que cumplida de pronto el sacerdocio de Elí, los encargados, los que iban a reemplazar a Elí, eran sus hijos. Pero vemos aquí que Dios envía esta profecía contra Elí, contra su casa, gloria a Jesús, y los va a sacar, los va a desterrar, gloria al Señor. Amén, así es. De hecho, buscando un poquito de manera secular, podemos ver que a Elí le faltó lo que era una acción correctiva. Él debía corregir, no solamente amonestar a sus hijos, sino que él debía tener una acción correctiva. ¿Qué son las acciones correctivas? Es aquella actitud que nosotros tomamos frente a las acciones que tienen otras personas. Acciones, defectos, circunstancias, palabras, expresiones, cualquier cosa que ellos estén haciendo que no esté bien, que esté fuera del enfoque que en comunidad debemos vivir. Y se toma esta acción correctiva para eliminar lo que la persona esté haciendo a fin de que nadie más repita lo que esta persona hizo. Y es lo que Jehová mandaba hacer al pueblo. De hecho, lo que por mandato de Jehová a través de Moisés Elí debía hacer con sus hijos era sacarlos del pueblo y a las afueras del campamento, delante de los ancianos, ¿cierto? Debía morir, sus hijos debían morir como juicio, como castigo, como reprensión por el pecado, no solo que ellos cometían, sino que llevaban al pueblo a cometer. Pero entonces Elí era el sacerdote y juez del momento.
A Elí le traían los casos que sucedían dentro de los israelitas y él los juzgaba. Castigaba al que debía ser castigado, amonestaba al que debía ser amonestado, condenaba a muerte el que debía de ser condenado a muerte. Pero vemos en Elí, el error real de Elí, lo vemos en el capítulo número 1, versículo número 17 del libro de Deuteronomio. No hagáis distinción de persona en el juicio, si al Jesús. pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Elí no juzgó él el caso de sus hijos, y el pueblo venía delante de él a quejarse por lo que sus hijos lo hacían. Era el caso que comúnmente se daba en el pueblo de Israel. Cuando había una contienda, mi amor, entre los israelitas, un amigo, hermano, vecino contendía con el otro, juntos iban y se quejaban delante del juez del momento, que era Elí. Exponían su caso y él juzgaba. Él decía, bueno, hagan esto, hagan tal cosa, tomen tales acciones, reconcíliense de tal manera, páguenle el daño al otro. Él juzgaba. Entonces el pueblo venía delante de él y le decía, oh Elí, tus hijos están haciendo tal, 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 tal. Se acuestan con las mujeres a las puertas, toman de nuestro sacrificio de manera forzada antes de tiempo y se quejaron delante de Elí por lo que sus hijos debían hacer. Él como juez, su acción común era traer a sus hijos, traer a las personas, lanzar su sentencia y podía entonces hacer el juicio que como juez le correspondía. Pero entonces él no lo hizo. Él hizo lo que dice el versículo número 7 de capítulo 1 de Deuteronomio que acabamos de leer. Hizo acepción de personas. Eran sus hijos. Eran los hijos de él los que estaban cometiendo tal pecado. Y ese amor de padre a hijo no le permitió hacer el justo juicio que Dios le había mandado hacer desde el día que lo colocó como juez. Y es entonces donde entra Elí a fallarle a su Dios, mi amor. Amén. Vemos aquí entonces que ese amor de padre a hijo se puso por encima del amor de mi Padre Celestial que está en los cielos, gloria a Jesús, se puso antes, el amor de los hijos se puso antes que el amor de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Jesús. Esto es un error, gloria a Jesús, que nosotros no podemos cometer, bendito sea Cristo, porque por más que nosotros amemos a nuestros hijos, no debemos dejarle pasar por alto las acciones que ellos cometan. Gloria al Señor. Los pecados. No estoy hablando de un muchacho ya grande, gloria a Jesús, que tenga cierta edad, porque si usted no lo alineó desde temprana edad, va a ser difícil que ya usted lo pueda alinear, gloria a Jesús. Que ya un muchacho de cierta edad, ya usted, si no lo pudo corregir desde temprana edad y ahora está teniendo esos problemas, es necesario que usted le ore a Dios y que sea Dios encargado de que le ayude y le dé la sabiduría para tratar un caso como ese. Pero en casos de niños pequeños, no podemos dejar gloria al Señor, de corregir a nuestros hijos, bendito sea Cristo. Debemos, por encima del amor que nosotros le tengamos, por amor a nuestro Rey, nuestro Señor, debemos corregirlo. Porque primero es Dios que cualquier cosa que esté aquí en la tierra, aún nuestros hijos. Y esto no lo hizo Elí, bendito sea Cristo. Usted me dirá, es que cómo se hace, son nuestros hijos, ¿verdad? Eso es algo complicado, es una situación bastante complicada y que de una u otra manera nosotros la miramos y nosotros decimos, es bastante complicada tomar una decisión como la que tenía que tomar Elí en ese momento. Pero antes de que llegue esa situación, Elí pudo haber evitado esta situación, gloria a Jesús. Pero cuando ya a él se le vino todo esto, él, gloria a Jesús, no pudo hacerlo, porque eran sus hijos. Y para él hacer la voluntad de Dios, él debía, gloria a Jesús, él debía sacar a sus hijos delante del pueblo y que fueran apedreados, gloria al Señor, que debían morir, gloria a Jesús. Y él,
gloria a Dios, en esa edad en la que él tenía, ya habido, viendo cómo sus hijos habían crecido y todo eso, y verlos morir de aquella manera era muy doloroso, gloria al Señor. Entonces de pronto Elí fue permisivo con esta situación, gloria al Señor, y aquí se le salió a Elí de las manos, bendito sea Cristo, la situación con sus hijos, gloria al Señor. Y es necesario, vemos aquí, ¿verdad?, como un ministro de Dios puede caer en un pecado de esto, gloria al Señor. Porque hoy en día vemos buenos ministros, gloria al Señor. Ministros que son usados por el Señor, hombres terribles con Dios, hombres que Dios los usa de una manera tremenda, gloria a Dios. Pero el testimonio en su casa deja mucho que decir. Ojo con esto, porque esto es algo que no debe suceder. Gloria a Jesús. Bendito sea Cristo. Entonces, así como Elí, bendito sea Cristo, Elí no fue un mal sacerdote en cuanto a los sacrificios y a la labor que él debía cumplir como sacerdote. Él no fue malo. Pero a la hora de corregir su casa, estuvo el error de Elí. Y ojo que así hay muchos ministros y sacerdotes, gloria a Jesús, sirviéndole al Señor, por un lado, haciéndolo un papel importante, fundamental, llevando la palabra del Señor, predicando de aquí para allá y de allá para acá, siendo usado por Dios, pero se ha enfocado tanto en llevar la palabra de Dios, en predicar la palabra del Señor, en enseñar, en instruir, gloria a Dios, a otros, porque vemos el caso de Elí, que él instruyó al mayor juez de Israel, gloria a Jesús. Y si él pudo instruir al mayor juez de Israel, que fue Samuel, ¿cómo es que no pudo instruir a sus hijos? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo se ve este contraste entre el joven Samuel y los hijos de Elí, gloria a Jesús. De pronto usted me dirá, no, es que el caso de Samuel fue diferente, porque es que el caso de Samuel fue un joven que fue consagrado por su madre al Señor, y él lo entregó desde temprana edad, y Elí lo tomó y lo enseñó, gloria a Jesús, bendito sea Cristo. Pero Elí se tomó el trabajo de enseñar a Samuel, el trabajo que no se tomó con sus hijos, porque la Biblia dice en el versículo 12, que leímos anteriormente, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cómo es que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová? Y el joven Samuel sí fue bien instruido. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta esto. Amén, así es. Que hay veces los hombres de Dios, los hombres que Dios está usando, son usados, gloria a Jesús, para instruir a otras personas, para llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas, pero, aleluya, para corregir nuestra casa, no podemos hacerlo. Bendito sea el Señor. Entonces, amén, eso no puede ser así. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Amén, así es. De pronto una de las cosas que nos confunden a muchos cristianos hoy en día es el hecho de pensar que con corregir no mostramos nuestro amor por nuestros hijos, pero no es así. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 12, y lo podemos leer, Hebreos capítulo 12, en el versículo 6 al versículo 8 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gloria a Dios. En nuestra próxima emisión vamos a estar haciendo mucho más énfasis en el hecho de contrastar la disciplina con el amor. Cómo disciplinar sin abandonar el amor y cómo amar sin abandonar la disciplina. Amor. Gloria a Jesús. Bendito sea Cristo. A todos los televidentes que nos acompañaron en esta mañana, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Les invitamos, gloria a Dios, a que si usted tiene alguna pregunta, nos escriba al chat, gloria al Señor, bendito sea Cristo, que les aparece en pantalla, gloria a Dios, ahí usted puede escribir su comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga, gloria al Señor, usted puede enviarnos las preguntas, gloria al Señor, y también puede opinar, gloria a Jesús.
Bendito sea Cristo. Entonces, le invitamos a usted y a su familia, gloria a Jesús, que estén haciendo las respectivas preguntas e inquietudes que ustedes tengan, gloria al Señor. Señor y Dios, te damos las gracias Gracias, en esta Jesús. hora por tu misericordia y te pedimos, Dios mío, que esta palabra que ha sido impartida quede Así es, implantada mi Rey en el amado. corazón de cada uno de los televidentes y aún en nuestra vida, Señor. Gloria a Ayúdanos Jesús. a ponerla por obra. Padre, a no olvidar cuáles son tus mandamientos y tus estatutos. Sí, Padre. De qué manera debemos administrar bien nuestro hogar. De qué manera debemos Así es, conducirnos Dios. para Ayúdanos, agradarte. Señor. Para estar listos, Padre Dios, Santo, y porque preparados no estamos exceptos, para el Señor. día que suene la trompeta, Señor. Sí, Dios Te mío. pedimos que tú bendigas a cada televidente, a cada oyente, a cada amigo, a cada uno de los que nos sigue por las redes sociales y que tú ilumines su vida como has Sí, iluminado Padre, la en el nuestra nombre de con Jesús. tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Nos despedimos de ustedes, no sin antes desearles que el Señor les colme de bendiciones. A cada televidente, Dios le guarde y le bendiga. Amén. Bendiciones.